Muy bien, querido Zunzunegui, pues ahora resulta que hasta este es un espía y solo falta que estaba involucrado en el tema de Rusia y la CIA. Efectivamente. Pues es que fíjate, Eddie, que es muy curioso porque si estamos hablando del siglo XX, ¿no? De la Guerra Fría, el escenario de todas las películas de James Bond, ¿no? Si hablamos del siglo XX, la Guerra Fría, el siglo XXI, Vladimir Putin o lo que sea, y yo te digo, y yo te hago toda una historia de espías, como que suena sensato. Ah, claro, pues sí, las grandes potencias tienen espías. Bueno, las grandes potencias tienen espías desde que existen las grandes potencias. Es decir, así como hay espionaje en el siglo XXI y lo había en el XX, pues lo había en el siglo XVI y en el XV, ¿no? Y ese es el caso, vamos a decir, el posible caso de Cristóbal Colón, porque Cristóbal Colón es un personaje del que hay que decirlo como es, no se sabe prácticamente nada. Son de estos personajes de los que sí nos han hecho toda una historia, pero no sabemos nada de él. Aprendimos en la primaria que era genovés. No hay ninguna prueba de que sea genovés. De hecho, todo parece indicar que ni siquiera hablaba genovés. En fin, nos cuentan muchas cosas porque hacemos versiones de la historia y pues nada más las replicamos y ya, ¿no? Pero vamos a tratar de entender. Hay particularmente... bueno, otra de las cosas que nos decían que era portugués y luego en los últimos 30 años se ha puesto mucho de moda. Diferentes investigadores que han tratado de saber de dónde era Cristóbal Colón. Hay una teoría que dice, bueno, que era genovés. Hay una teoría que dice que era catalán. Hay una teoría que dice que era genovés, hijo de judíos, y que entonces se ocultó su judaísmo en tiempos de la expulsión de los judíos de España. Hay quien dice que era portugués, ¿no? Muchos portugueses pues empezaron a sacar la teoría de que es portugués. Particularmente hay dos autores, uno norteamericano, Eric Steele, y otro gringo portugués llamado Manuel Oliveira, pero que vive en Estados Unidos. Y no, perdón, Manuel Rosa, el gringo portugués, que empezaron a hacer una investigación muy interesante. Vamos a ubicarnos con Cristóbal Colón. El señor nació en 1451, más o menos, porque tampoco se sabe muy bien. Descubrió América a los 41 años, en 1492. Vamos a ubicarnos en esa época para entender por qué de pronto se llegó a América. Entonces, hay que ubicarnos. Año 1453, Mediterráneo Oriental, los turcos toman la ciudad de Constantinopla y empieza a existir el Imperio Otomano. Este acontecimiento es el origen de todo, porque para esta época los europeos tenían comercio, particularmente las grandes potencias europeas de Europa, comerciales de Europa, las grandes potencias de navegantes, de comerciantes de Europa eran Portugal, Aragón, Génova y Venecia. Génova y Venecia, estas repúblicas de mercaderes italianas, tenían contacto comercial con el Medio Oriente, con la ruta de la seda, con los portugueses, con los musulmanes, con los otomanos. No hay que olvidar que en Europa hay contacto con la India y con China desde tiempos del Imperio Romano. Los productos de China, como la seda, los productos de la ruta de la seda, como el ámbar, los productos de China, como de India, como las especias, se conocían en Europa desde muchísimo tiempo atrás. Pero para llegar a estos productos había que atravesar por lo que sería el Medio Oriente, Persia, y llegar a India y a China. Entonces los comerciantes europeos navegaban el Mediterráneo hasta los puertos orientales y de ahí pues tenían contacto con la ruta de la seda. Cuando los otomanos toman Constantinopla en 1453, tomaron una decisión fundamental que fue cerrarle todas las rutas comerciales a Portugal y Aragón. Le permitieron a los genoveses y a los venecianos seguir comerciando con el Oriente a través de territorio del Imperio Otomano, pero le cerraron esas rutas a Portugal y Aragón. Y estas dos grandes potencias marítimas tuvieron que empezar a buscar otra ruta para llegar a India. Los portugueses son los que se lanzaron de inmediato a navegar hacia el sur de África con la idea de, rodear África por el sur, llegar por el Océano Índico y llegar a India y a China, cosa que empezaron a lograr desde 1488, que ya están llegando a Sudáfrica, para 1490 ya están llegando a la India. Y entonces Aragón, recordemos que Castilla y Aragón es el origen de España, pues Aragón se queda sin saber qué hacer, no pueden negociar por el Mediterráneo, no pueden navegar por la ruta portuguesa de África, y es cuando aparentemente aparece Cristóbal Colón con este proyecto de vamos a navegar por Occidente para darle la vuelta al mundo y llegar a la India. ¿Y nunca se supo dónde se le ocurrió a este señor ir a navegar así, a esa ruta? ¿De qué manga se sacó la carta?
¿Colón? Bueno, Colón se saca la carta de algo muy simple. Para cuando Colón se presenta por primera vez con los Reyes Católicos, es 1486. Para ese momento, Colón lleva poco más de 12 años navegando al servicio de la corona portuguesa. Al servicio de Portugal, Colón navegó a Inglaterra, a Irlanda, a Islandia. Bueno, estaban a la vuelta. Bueno, Islandia ya está más cerca de América norte, que de Europa. pero bueno, estabas a un día. Pero lo que voy para que ubiquemos que, sí es todo es como ir de Acapulco a La Roqueta. Exacto, pero sí es todo un navegante, Cristóbal Colón. Había navegado a Inglaterra, a Irlanda, a Islandia, había navegado hacia el sur de África, hacia lo que hoy es las Islas Cabo Verde, Madeira. Es decir, bueno, Colón y los portugueses en general llevaban desde 1470 navegando hacia África del sur, buscando precisamente estas otras rutas para llegar a la India. Cuando Colón llega con los Reyes Católicos, les propone un plan que parece maravilloso, vamos a llegar a India, que se supone que es su proyecto, dándole la vuelta al mundo por Occidente, porque no tenemos otra forma de llegar. Los turcos no nos dejan pasar por el Mediterráneo, los portugueses no nos dejan pasar por África, vamos a darle la vuelta al mundo. Y esa es la historia que nos han contado del descubrimiento de América, que están buscando cómo llegar a la India y se encuentran con América. Pero hay un dato que es bien interesante, Eddie. Cristóbal Colón zarpa en agosto de 1492, rumbo, en teoría, a las Indias, llega a América el 12 de octubre, al Caribe, que es a donde llegó, navegó por el Caribe y regresó a España a principios de 1493. Ahora, dimensionemos esto. Colón lo que le presentó a Isabel de Castilla es un negocio. Él es un negociante, es un comerciante. Y le está proponiendo un negocio para hacer una ruta comercial a la India, dándole la vuelta al mundo. Firman un contrato. Las capitulaciones de Santa Fe es un contrato entre la corona y un comerciante. Es una empresa lo que están haciendo Colón y los Reyes Católicos. La reina Isabel, cuenta la leyenda, que empeñó sus joyas para conseguir dinero para invertir. Hay quien dice que eso tampoco es cierto, pero el tema es que los reyes de Castilla y Aragón le ponen a Colón 3 barcos, tripulación, dinero, víveres, todo para hacer su viaje, ¿no? Y cuando Colón regresa de América, el primer lugar al que llegó fue a Portugal. Resulta que era espía, según dice la información que nos proporciona la agencia secreta de Zunzunegui. Exacto, portugués. Que era espía portugués. Exacto. ¿Y luego? Bueno, mira, estos autores que te mencionaba, Eric Steele, norteamericano, y Manuel Rosa, portugués norteamericano, lo que dicen es, Colón nació en Portugal. ¿Cómo determinan que nació en Portugal, específicamente en la isla de Madeira? Dicen, porque hablaba portugués. Si tú quieres saber de dónde es alguien, pues hay que buscar su lengua, ¿no? No hay ningún documento que señale que Colón escribía en genovés. Las cartas que tiene con los Reyes Católicos las escribe en castellano, pero dice incluso el lingüista español Menéndez Pidal que es un castellano torpe, que es un castellano que evidencia que no es un hablante nativo, sino que lo aprendió, y que en ese castellano, cuando no logra expresarse bien, recurre a palabras portuguesas. Y esa es una clave fundamental. O sea, cuando Colón no logra expresarse bien en un idioma que no es el suyo... Entonces Cristóbal. Exacto, Cristóbal Colombo. Enorme. Exacto. Impresionante, Colombo. Impresionante, entonces enorme. Recurre al portugués para hablar. De ahí que, de esta cuestión lingüística empiezan a plantear que es portugués. Ahora, Cristóbal Colón se casó con una noble portuguesa, Felipa Monsi. Y la idea de que Colón era un humilde genovés, hijo de un tejedor, dice, un plebeyo no se puede casar con una noble que tiene acceso a la corte, que es comendadora de la Orden de Santiago y que tiene contacto con el rey, a grado tal que el rey en persona, el rey de Portugal, João II, autoriza el matrimonio. Entonces, el planteamiento de estos portugueses es: Cristóbal Colón era portugués y era de origen noble, trabajó para la corona portuguesa desde que se sabe, es decir, desde 1476. El planteamiento es que Colón nunca dejó de trabajar para Portugal, es decir, que cuando Colón va con los Reyes Católicos, con el proyecto de navegar hacia el occidente, está buscando 2 cosas. Uno, distraer a los castellanos y aragoneses para que no hagan la ruta africana para llegar a la India, es decir, distraerlos de donde Portugal está haciendo negocio y, claro, distraerlos mandándolo hacia Occidente, donde Cristóbal Colón ya había llegado a América. Ahorita sigo con esa parte. Y el otro objetivo es lograr que la corona de Castilla y Aragón financien un viaje en el que Colón va a descubrir una serie de cosas y empezar a colonizar. Y esto que te comentaba, cuando él regresa,
no llega a España. O sea, todo tu viaje te lo patrocina España, los reyes de España. Firmas un contrato con los reyes de España. Bueno, el viento lo llevó a Portugal. Bueno, eso es lo que se supone que argumenta Colón, lo cual es viable con esos barcos. Es decir, que el viento no lo dejó llegar a España y que entonces atracó en Lisboa. Hasta ahí es viable. Pero que el mismo día que llegue lo reciba el rey de Portugal... Y le da unas joyitas. Eso es lo que no tiene sentido. Lo recibe el rey de Portugal y Colón le dio toda la información al rey de Portugal, cuando la información de estos viajes es un secreto de Estado. Ya después se encontró en Barcelona con los reyes católicos, que entre otras cosas lo reprendieron por haberse encontrado con el rey de Portugal. Y desde entonces el rey de Portugal empezó a negociar con el Papa, hacer una línea de división en el Océano Atlántico para determinar hasta dónde llegaban los límites en los que podía explorar Castilla y qué le correspondía a Portugal. Entonces, el planteamiento de estos portugueses es: Cristóbal Colón siempre estuvo al servicio de la corona de Portugal. Es un espía que distrae a los castellanos para que naveguen por donde no deben, que usa recursos castellanos para explorar y luego darle información a la corona portuguesa, que fue justo lo que hizo, históricamente hablando. Y cuando tú lees el documento llamado Las Capitulaciones de Santa Fe, este es el contrato que firma Colón con los reyes católicos para la empresa de explorar y ver qué descubren, ¿no? Se supone que Colón les está diciendo: vamos a llegar a la India. La India es un lugar que los europeos conocen desde 1500 años antes de Colón. Y sin embargo, aunque se supone que van a India y a China, lugares conocidos, en las capitulaciones de Santa Fe, Colón le pide a los reyes católicos que lo nombren almirante y virrey de todas las tierras que se descubran. Entonces dices: a ver, vas a ir a la India y a China, ¿qué es lo que estás diciendo? Que no vas a descubrir nada, ya se conoce la India y China, ya llegó Marco Polo, ya hablamos de él. ¿O pretendes descubrir cosas? Ya los griegos, 1500 años antes, ya habían navegado para demostrar que la Tierra era redonda, sí, tampoco también era un engaño. Sí, bueno, Colón, como buen navegante, sabía que la Tierra era redonda, por supuesto, ¿no? Sin embargo, los reyes católicos discuten con sus universitarios si el proyecto de Colón es viable. No están discutiendo si la Tierra es redonda, eso lo saben, pero Colón tiene informes que hacen de la Tierra un planeta 40% más chico. Es decir, que Colón no lleva víveres suficientes para darle la vuelta al mundo. Pero es que Colón no pretende darle la vuelta al mundo. Colón, navegando para Portugal, ya ha llegado a tierras desconocidas, que es lo que hoy llamamos América. Entonces, que lo que Colón busca es llevarse a los castellanos a esas tierras desconocidas para que Portugal siga siendo la ruta africana para llegar a la India. Y al mismo tiempo Colón tiene una idea genial, que es: voy a hacer que los reyes católicos me nombren virrey, almirante y gobernador de todas las tierras que descubra, que son tierras que yo ya descubrí con Portugal, pero los reyes católicos me van a nombrar gobernador y virrey a mí. Pero el tema de que él les pida que lo nombren virrey de las tierras por descubrir, cuando se supone que van a ir a la India, no tiene sentido, a menos que Colón sepa que no va a la India. Entonces, este es el planteamiento de estos portugueses, de Manuel Rosa, Manuel Oliveira y del gringo Eric Steele, que Colón, portugués, nacido en Portugal, que habla portugués, que escribe en portugués, que no habla genovés, que no escribe genovés, navega en teoría para los reyes católicos, pero le da toda la información de la navegación al rey de Portugal, que finalmente logra un acuerdo con el Papa para que todo el territorio que hoy es Brasil quede bajo dominio de Portugal, con la información del viaje que le da Cristóbal Colón.